preguntar qué ven en esta imagen, qué pueden observar, qué observan allí. Ajá, lugar santo, ¿qué es el lugar santo? Ahora, vamos a ver, esto que está aquí, que está usando, ajá, incienso, ¿no? Bien. Vamos a ver, esto que está aquí, candelero, el candelero. Y esto que está aquí, esto es la mesa del pan, la mesa del pan. Entonces, todo esto es el lugar santo. Ahora bien, vamos a ver, según la semana pasada, este personaje que está aquí, ¿quién sería? Según está vestido, sumo sacerdote. Fíjense la vestidura. Y estos que están aquí son los sacerdotes. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, vamos a ver, ¿qué era el lugar santo? Entonces, era la primera sección del tabernáculo después del átrio. Recuerden que el átrio era la parte, era como una especie de patio, por decir. Este departamento estaba separado del lugar santísimo por un velo. Recuerden que estaba el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo es donde está el arca de la alianza. Y el lugar santo, bueno, que lo vamos a empezar a describir. Entonces, está separado por un velo. Solamente los sacerdotes ministraban aquí. Eso lo dice en Hebreos 9:6. La razón de esto era que el lugar santísimo representaba todo lo que es santo y especial, mientras que el lugar santo simbolizaba la humanidad y su dependencia de Dios para sobrevivir. Es decir, en el lugar santísimo estaba todo lo que era divino, todo lo que era de Dios, y en el lugar santo representaba la humanidad. Ya lo veremos más adelante cómo a través de estos elementos se representa a la humanidad. Entonces, contenía tres objetos sagrados. El primero era el candelero de oro, la mesa de los panes de la preposición, esta mesa que está aquí, la mesa de los panes, aquí están los panes, y estaba el altar de incienso, que es este objeto que está aquí. Como lo pueden observar, estos eran los tres objetos que estaban en el lugar santo. Ok, vamos a empezar con el primer objeto, que era el candelero o la menorá. Entonces, véanlo aquí. El candelero estaba compuesto de una sola pieza de oro martillado y tenía tres brazos acá al lado de la caña principal. Esto que está aquí se llama la caña principal. Este candelero estaba más o menos, su peso era de unos 30-34 kilos de oro puro. En la Biblia no se especifica las medidas de este candelabro. Ahora bueno, sigamos. Según la descripción física, estaba hecho de oro puro con 7 brazos, uno central y 3 acá al lado. Está decorado con flores de almendro y cálices. Ya vamos a ver qué significan las flores del almendro. Y se encendía con aceite puro de oliva. Lo dice en Éxodo 27:20 al 21. Estas lámparas fueron encendidas no recuerdo si era Moisés o Aarón. Fueron encendidas, pero estas lámparas nunca se podían apagar, siempre tenían que permanecer encendidas todo el tiempo. Día y noche tenían que mantenerse este fuego encendido. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el significado espiritual del candelero, que es lo importante. Primero, el significado espiritual, la luz del candelero, representa a Jesús, que es la luz del mundo. Lo dice en Juan 8:12. Luego, ¿qué representa? Representa el Espíritu Santo. El aceite con que se prendía simboliza el Espíritu Santo que ilumina a la iglesia. Y el otro significado espiritual nos habla de una vida fructífera, que nos habla de la almendra, porque este candelabro estaba decorado con flores de almendra. Entonces, el almendro nos habla de la resurrección y vigilancia de Cristo. ¿Por qué? Porque es el primer árbol que florea. Inclusive él florea terminando el invierno. Es el primer árbol que florea antes de la primavera, es el almendro.
Ok, sigamos hablando del candelero. Con respecto a la hechura de este candelero, podemos ver una tipificación de Cristo en su sacrificio. Fíjense, el candelero no se elaboró por fundición, él fue hecho a martillo, a martillo. Eso nos habla del sufrimiento y del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto nos habla eso se habla en Isaías 53. Pero ahora es la única luz que puede iluminar al mundo. La única luz que puede iluminar al mundo es Jesús, representado por esta luz. Y eso nos habla de Jesucristo, que es la luz eterna. Eso nos habla en Apocalipsis 21-23. Ok. Ahora, recuerden que el candelabro estaba adornado con flores de almendro. Vamos a ver qué es el almendro. El almendro es un árbol originario del Oriente Medio, el Líbano y algunos lugares de Mesopotamia. Y es mencionado en la Biblia en pasajes que destacan varios atributos interesantes. Primeramente, debemos entender que es un árbol con un fruto muy apreciado. El fruto muy apreciado, ¿cuál es? La almendra. A mí me gusta mucho la almendra, sabrosa la almendra. Sí. Ok, primeramente debemos entender que es un árbol con un fruto muy apreciado, que es la almendra. En Oriente Medio era tan apreciado su fruto que era un excelente regalo para alguien importante. Ya desde Génesis existen menciones sobre este tipo de agasajo. Bien, aquí vamos a ver la almendra para que vean. Esta es la almendra, pero en su concha. Bien, sigamos hablando del candelero. Algo que hace el árbol más valioso es que, a diferencia de todos los demás árboles de la zona, es el único que florece en invierno. Esto es lo interesante de este árbol. Nos dice Jeremías del 1 al 11. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, que como florea primero en invierno, es el primer árbol que echa flores antes que todo. Bien, ahora vamos a hablar del segundo objeto, que es la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa de los panes de la proposición sugiere comunión y amistad con Cristo antes del servicio y la adoración. Recuerden que el pan de vida tiene es Cristo. Ahora, la mesa fue hecha de madera de acacia. Eso representa la humanidad de Cristo con nosotros aquí en la tierra. Cristo hecho hombre. Eso representa la madera de acacia. Entonces, cuando nos habla de Cristo prefigurado, es decir, prefigurado es un término en la Biblia que habla de un futuro, de lo que será, de lo que representará esta mesa de los panes en un futuro que iba a ser Cristo. Ahora bien, el compañerismo con Dios es posible porque Cristo asumió la naturaleza humana. Cuando estuvo con sus discípulos, él estuvo entre nosotros como hombre. Ahora, esta mesa sostenía 12 panes, uno por cada tribu de Israel, renovados cada sábado. Esto nos habla en Levítico del 24 al 5:9. O sea que en cada sábado eran reemplazados los panes por unos panes nuevos. Bien, vamos a ver el significado espiritual de la mesa de los panes de la proposición. Primero, comunión con Dios. Los panes representan la palabra de Dios, el alimento y la presencia de Cristo. Eso nos habla en Juan 6:35. Segundo, unidad del pueblo. Los 12 panes simbolizan la comunión de Israel y la iglesia con Dios. Y tercero, el sacerdocio. Solo los sacerdotes comían los panes. No habla en Mateo 12:4. Prefigurando nuestro acceso a Dios por medio de Cristo. Ok. Siguiendo con el significado del oro. Ahora, vean que la mesa estaba hecha de acacia de madera recubierta en oro. Ahora, el oro, ¿de qué nos habla el oro? Nos habla de la naturaleza divina de Cristo y nos muestra a Cristo como Dios. Entonces, para Dios establecer un compañerismo con el hombre, tuvo que encarnarse en Cristo de tal manera que está la doble naturaleza.
La humana y la divina. La humana se representa por la madera de acacia y la divina por el oro. Solo Jesucristo como hombre puede responder a ambas naturalezas, a Dios y al hombre. Ahora, otro elemento importante son los panes. Ya hablamos de la mesa y sus materiales. Ahora, los panes que representan. Eran 12 panes sin levadura. Los panes no tenían levadura. Elaborados con flor de harina, amasados, cocidos y delgados. Fíjense, la flor de harina es lo más fino de la harina, es lo más tierno. Es de lo que sale la harina más fina del trigo. Esa es la flor de harina. Esos panes eran hechos con la mejor harina. Eran colocados en 2 hileras, 6 hileras cada una, 6 hileras de panes, 6 y 6. Se reemplazaban cada sábado por 12 panes nuevos. Sobre cada hilera se ponía incienso limpio, el cual se sometía a fuego. El pan era comido por Aarón y sus hijos en el lugar santo, solamente por los sacerdotes. Bien, ahora, vean ustedes que aquí, esto representa que la flor de harina, lo más fino de la harina. Ahora, el pan era amasado con flor de harina. Harina fina sin levadura, esto nos indica el carácter inmaculado de Cristo, lo mejor. Así los sacerdotes deben alimentarse del único pan inmaculado e incorruptible que es Jesucristo. Bien, ahora, por último, el pan del santuario era cocido al fuego del horno y perforado. El pan, según leído, se horadaba, es decir, que se le abrían unos hoyitos. Ahora, los panes eran agujereados. Este es un término judío, no sé cómo se le da, yo creo que dice shalom. Eran horadados, eran perforados para su completa cocción. Entonces, Cristo fue cocido en las llamas del sufrimiento del Calvario y también fue horadado en el costado en la cruz del Calvario. O sea que esto tiene un significado espiritual también. Cuando Cristo fue horadado, inclusive cuando clavaban sus pies y manos. Ahora, para terminar con los panes del santuario, entonces, los panes se ponían en orden. No establece la provisión. Los panes eran puestos en un orden especificado por Dios. Entonces, esto establece un orden. Nos dice que la provisión es personal. Una para cada tribu. No era que un pan para cada tribu, era un pan. Eran 12 panes, uno para cada tribu. Esto nos dice que Cristo salva no a toda la humanidad en masa, sino personalmente. Siempre hemos hablado que la salvación es personal. Bien, ahora vamos a hablar del altar de incienso. Bien, vamos a definirlo. Este mueble se encuentra precisamente en el centro y delante de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Estaba el lugar santísimo y al frente estaba este altar, separado por el velo. Estaba construido con madera de acacia también y cubierto de oro. Tenía sus cornisas con 4 cuernos. No sé si lo pueden ver desde allí. Tienen estos 4 cuernitos que están aquí, los 4 cuernos. Sus anillos y sus varas para ser transportados. Aquí está la vara y los anillos para ser transportados. Entonces, la descripción: pequeño altar de madera de acacia cubierto de oro, ubicado frente al velo del lugar santísimo, y se quemaba incienso aromático cada mañana y tarde. Al igual que el candelero, este incienso tiene que ser quemado 24 horas. El incienso nunca puede dejar de dar su aroma, tiene que estar prendido las 24 horas. Ok, bien, el altar de incienso, el significado espiritual, nos habla de oración. El incienso representa las oraciones de los santos, es decir, de todos nosotros. La intercesión de Cristo, Jesús es nuestro mediador. Y por último, la adoración pura. El fuego venía del altar de bronce, pero aquí era fragante, adoración aceptable. Recuerden que había un primer altar que era de bronce, donde se hacía el holocausto, y este altar
es donde se hacían las oraciones, ya con un incienso que es un aroma agradable a Dios, un aroma perfume muy agradable para él. Bien, continuando con el altar de incienso, estaba cubierto de oro y había un continuo derramamiento de perfume perpetuo. Fue levantado no para ofrecer holocausto, no para sacrificar animales, no fue dicho para eso, sino para quemar sustancias aromáticas. Sobre él se ofrecía el incienso que representa adoración, alabanza y oración. Esto nos habla en varias partes de la Biblia, como en Apocalipsis y en Salmos. Entonces, Aarón, ¿quién se murió? Aarón tomaba las brasas ardientes del holocausto, es decir, que había un proceso primero. Tomaba las brasas del holocausto, del altar de bronce que estaba en el atrio, donde se sacrificaban los animales, y tomaba esa brasa para quemar el incienso en el segundo altar, o sea, en este altar. Entonces, el mismo fuego que había consumido a la víctima en el primer altar tenía que arder en el segundo altar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, para poder quemar un incienso agradable a Dios, tenemos que tomar las brasas del altar del holocausto y pasarlas por la fuente de bronce para limpiarla. Luego, si llevan brasas que se utilizaron cuando moriste en el altar de bronce, entonces podrán quemar incienso agradable a Dios. Ahora, yo en una opinión que tengo personal es como decir, cuando te vas a presentar con alguien importante, tú no puedes irte, como decir, jugaste básquet, futbolito, te vas así, todo sudado así para ver, no. Primero te limpias, te bañas, te pones pulcro y luego vas a la presencia de la persona. Es como decir, es así Dios también. Dios nos espera así pulcros y limpios para estar en su presencia, pues para que seamos aroma agradable para Él. Bien, ya conclusión. Seguro que se lo. Bueno, en conclusión. Entonces, conexión con Cristo. El candelero representa que Jesús es la luz. El pan. Jesús es el pan de la vida. El incienso intercede por nosotros a través de la oración. Entonces, en la aplicación de nuestra vida, vosotros sois la luz del mundo. Lo habla en Mateo 5:14. ¿La luz de qué? Del candelero, representada a través de nosotros. Yo soy el pan de vida, el pan que es Cristo. Lo dice en Juan 6:18. Y orad sin cesar, que nos dice que la Colosenses 5:17. Entonces, bueno, ahorita paso con el hermano Hijito que va a dar su ponencia. Gracias. Bendiciones. Vamos a hablar del lugar santo. Eso 26 del 33 al 37. Éxodo 26 del 33 al 37 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 vasos de bronce para ellos. Dice, el lugar santo es un área restringida para los sacerdotes, con el ministerio diario representaba la comunión y servicio delante de Dios. Dice, lo aplicamos hoy en Cristo, se hizo sacerdote. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, llamado a servir constantemente con oración y obediencia a Dios. Amén.
ya el estudio del tabernáculo es amplio y un mes creo que nos quedamos cortos. Pero así sería estudiar la Biblia, ¿sabes? Sería estudiarla, tratar de estudiarla en un mes. Entonces, el lugar santo, como ya lo explicaron los muchachos, era un lugar muy lujoso, era hermoso, ¿sabes? Entrabas y lo primero que ellos tenían eran 4 tablas de oro. El lugar era lujoso, realmente era muy lujoso. Lo que estaba afuera era la fuente. Ellos se purificaban y luego entraban a través de una cortina. El recinto era del tamaño de una sala amplia, digamos que este espacio. Ellos entraban y este espacio era el lugar santo. Imagínense, paredes de oro, era hermoso. Medía 20 codos, como decía Richard, por 10, es decir, casi 9 metros y algo, 9 metros por 4. Sacamos la cuenta, era mucho, era grande. Al entrar, el sacerdote veía las tablas forradas de oro que formaban las paredes laterales. Y la pared que estaba detrás de él era una cortina, o sea, no era una pared frontal.